¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué horario estés viendo este video. Bueno, a continuación te explicaré lo que son los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Bueno, los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso tienen lo que son los factores de preferencia que marca la ley, como son la nacionalidad mexicana, que nos estipula en el artículo tercero. En su segundo párrafo elude e invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer preferencias. De esa manera, la preferencia por las nacionalidades no resulta contraria a esta declaración de preferencia de principios, que por lo mismo viene a ser un poco vacía. También nos estipula lo que son los servicios prestados satisfactoriamente por mayor tiempo, en la cual nos habla sobre los trabajadores que, sin tener el carácter de trabajadores de planta, presentan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñen trabajos extraordinarios para las horas determinadas que no constituyan una actividad normal o permanente dentro de la empresa. En realidad se pretende proteger a un tipo de trabajador, en ocasiones por estar supliendo ausencias del trabajador titulares de una planta, considerados como eventuales, pese a que no suelen haber solución de continuidad en un servicio. También tenemos lo que es el hecho de tener a su cargo una familia y no tener otras fuentes de ingresos. En esta adición al texto original de la ley de 1970 integra un motivo de preferencia a todas las luces justos, partiendo de los supuestos de que no existe entre nosotros el salario familiar. No hay razón legítima de oposición a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia. También nos dice que el pertenecer a un sindicato, que nos estipula en el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, se menciona que la potencia a un sindicato, cualquiera que éste sea, con tal de que esté legalmente constituido, construyendo un motivo de preferencia. Esta disposición corresponde a la adición paralela que en el año de 1956 se le hizo a la fracción 1 primera del artículo 111 de la ley anterior. La razón es evidente. El legislador estima con toda razón que debe procurarse la sindicalización de los trabajadores. En cierto modo, un trabajador, al sindicalizarse, si lo hace en forma consciente y responsable, deja requerir la tutela de la ley y alcanzar una especie de mayoría de edad social. También veremos lo que es la antigüedad de los trabajadores. Bueno, pues en la antigüedad de los trabajadores nos constituye que es un derecho, aun cuando la ley y cada vez mayor énfasis en nuestro país. También nos deriva que son la serie de derechos en el hecho de la antigüedad. De ahí ha nacido por imprecisión del lenguaje la expresión mi derecho de antigüedad, que en realidad significa el o los derechos que derivan de mi antigüedad. Nos habla que en la ley de 1931 la antigüedad tenía ya un reconocimiento parcial, servía que de base para el cómputo de vacaciones, indemnizaciones por reajustes y para determinar la responsabilidad del conflicto de los casos de insumisión patronal al arbitraje de las juntas. Después fue lo que establecida en un empleo fue a través de los contratos colectivos de trabajo, por ejemplo el del seguro social. Como la antigüedad fue generando otros derechos y situaciones que el legislador se vio impulsado a transportar a la ley. También veremos lo que es el catálogo de derechos derivados de la antigüedad de acuerdo a la ley. Bueno, pues aquí nos estipula que son 8. El primero, que es la estabilidad en el empleo, salvo los casos de excepciones del artículo 123 constitucional, apartado A. También en lo de la fracción 22 y el artículo 49 y 50
de la Ley Federal del Trabajo. En el número 2 nos indica que la indemnización en caso de rescisión del contrato imputable al patrón, que nos estipula del artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo. En el número 3 nos dice que son las vacaciones, lo cual nos habla en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. La cuarta nos habla sobre la constancia de servicios, que está estipulada en el artículo 132, en el párrafo 7 y en el IBIH, y el artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo. En el apartado 5, la preferencia para los ascensos en vacaciones definitivas o puestos de nueva creación, la cual están estipulados en el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo. Para el apartado número 6, la inmunidad después de los 20 años de antigüedad por faltas leves, que están estipulados también en el artículo 161 de la Ley Federal del Trabajo. Las primas de antigüedad, que es el número 7, que están en el artículo 54, 162, 436 y 439 de la Ley Federal. Y por último, que viene siendo la responsabilidad del conflicto en caso de insinuación al arbitraje, el cual está estipulado en el artículo 845 de la Ley Federal en el apartado 3. Bueno, también veremos lo que es la estabilidad en el empleo, en el cual la antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo salvo los casos previstos, los cuales están estipulados en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. En estos casos, la indemnización debe tener en cuenta lo que es la antigüedad del trabajador. También hablaremos acerca de la rescisión imputable al patrón, la cual es la indemnización que debe importar 3 meses de salario, 20 días de salario por año de servicio prestado. Veremos también en el apartado C, que son las vacaciones. Es el número de días de las vacaciones que dependerán de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Veremos en el D que nos habla acerca de la constancia de servicios. Los patrones deberán estar obligados a expedir a los trabajadores la solicitud, una constancia escrita con el número de los días del trabajador y del salario percibido. Y en los casos separación, una constancia escrita relativa de sus servicios. Veremos también lo que es la preferencia para los ascensos. Los ascensos son los que regulan la ley en funciones de las dos situaciones distintas, en las que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor a 30 días en que el vacante sea menor de esa duración. Veremos en el apartado F la inmunidad en el artículo 161 de la Ley Federal del Trabajador, en la cual se dice que cuando la relación del trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón debe reincidirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual particularmente grava que haga imposible su continuación, en la cual se impondrá a su trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando lo que son los derechos que deriven de la antigüedad de dicho trabajador. De esta disposición que nos presenta atenida derivada de algunas cuestiones del preciso poner en claro. Las primas de antigüedad. Bueno, pues las primas de antigüedad son las prestaciones específicas, no genéricas, que solo deben pagarse en la hipótesis concreta a la que la ley refiere, y no en todos los casos de terminación de las relaciones laborales, o en su caso la jubilación, de que se entiende que no constituya un caso de terminación, de que debe generar cuando la relación incluye por un riesgo de trabajo que incapacite permanentemente al trabajador, en el caso de la aplicación de la cláusula de exclusión, ni por supuesto en la jubilación, de que ésta no puede equiparse a una renuncia. En el apartado H, que viene diciendo la responsabilidad del conflicto, esta habla que
El título 15 de la Ley Relativa del Procedimiento de Ejecución, en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajador, nos autoriza a los patrones para no someterse al arbitraje, para negarse a aceptar los laudos pronunciados. Esto significa que de bien pueden no ir a juicio o por el contrario hacerlo por no aceptar el laudo, en el cual también nos habla que en realidad este es un derecho relativo, ya que de acuerdo al último párrafo del propio artículo 947 de la Ley Federal, no se podrá ejercer ese derecho en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123 de la fracción 22, apartado A de la Constitución. Esto es cuando las acciones deriven de un despido o la rescisión intentada por el trabajador por causas imputables al patrón. También veremos que la insumación al arbitraje, la no aceptación del laudo, implica de todas maneras una responsabilidad, y esta consiste en el pago de 3 meses de salario y las prestaciones por antigüedad, mencionada en las 2 primeras fracciones del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajador. Veremos lo que es las primas de antigüedad. Aparentemente las primas de antigüedad están reguladas por el artículo 162, en realidad también mencionadas por el artículo 54, de las cuales tienen la terminación de la relación del trabajo por incapacidad física, en la cual vienen las manifestadas del trabajador, en el cual hagan imposible las prestaciones del trabajo, y por el artículo 436, que impone su pago en ciertos casos de terminación colectiva, en el cual tiene relaciones de trabajo, esto es las previstas en el artículo 434, con la excepción del mercado en la fracción 4. La naturaleza jurídica de las primas de antigüedad. Bueno, pues la naturaleza jurídica de la prima de antigüedad son problemas determinados de la naturaleza jurídica, en el cual las primas de antigüedad juristan queriendo ver en ella una prestación indemnizatoria, rechazan la fórmula legal de que tengan también derecho o ella los trabajadores que son despedidos con causas justificadas. Concretamente, Baltasar Cavazos señala que cuando el sector empresarial se percató de que también existía la obligación de cubrir dicha prima a todos los trabajadores que se separan de su empleo con justificación o injustificación, se estimó que dicha prestación no se justifica, sobre todo cuando se trataba de un despido injustificado o por la comisión de un delito. Bueno, también veremos que son los sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162, solo tienen derecho a la prima de los trabajadores de planta, en el cual surge de nuevo un problema terminológico, en el que queda excluido del pago de las primas de trabajadores de confianza. Si nos atenemos a la ley, aparentemente, si recuérdense que en la fracción 2 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el concepto de planta incluye el de confianza. Sin embargo, no creemos que pueda ser admitida esa tesis, que descansa ciertamente en un error de la legislación del legislador. Por otra parte, tampoco parece congruente con el espíritu proteccionista que se dice tiene la ley hacia los trabajadores transitorios o temporales que, sin embargo, laboran por tiempo considerable, el excluirlos de un beneficio que, por los supuestos en que se apoya, al menos en el caso de renuncia, exige una prolongada relación laboral, merece un trabajador eventual o temporal con más de 15 años de antigüedad la prima correspondiente que le corresponde a cada uno de los trabajadores de dicha antigüedad. Importante de la prima. La importancia de la prima es marcar los 12 días por año, estableciendo un tope equivalente del doble de salario mínimo de la zona económica,
que corresponde al lugar de la prestación del trabajo. En el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajador no se dice que se trata del salario mínimo general, pero sí se debe entenderse, ya que se refiere al salario mínimo en singular de una determinada zona, y este solo puede ser el general. El criterio del legislador de referir el importe a un valor variable es correcto, pero es discutible la fijación de un tope. Allí se encuentra sin duda un propicio de injusticia, aun cuando en el fondo previene el deseo de que el beneficio alcance en su totalidad a la clase obrera y no necesariamente a los empleados de más alto salario. Veremos también lo que es casos en que se nace la obligación de paga. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 162 de la Ley Federal y en el artículo 54 y 436 de dicha ley, la prima debe cubrirse en los siguientes casos. En el caso número 1, que son a los trabajadores que se preparen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido los 15 años de servicio para obtener dichas obligaciones de paga. En la parte número 2 nos dice a los que se separen por causas justificadas, que significa la rescisión imputable al patrón, y a los que se separen de su empleo, independientemente de la justificación del despido, en el cual nos habla aquí acerca del artículo 162 en el apartado 3 de la Ley Federal. En el número 3, que nos habla acerca de lo que los sufran incapacidad física o mental o inhabilidad, manifiesta que haga imposible la prestación del dicho trabajo, que cual está estipulada en el artículo 53 en el apartado 4 y 54 de la ley de dicha ley. En el número 4, a los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o caso fortuito, no imputable al patrón, o por la incapacidad del patrón, física o mental, o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajadores, la cual está en el artículo 434 en el apartado 1 de dicha ley. Bueno, en el número 5 nos habla acerca de los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, del artículo 434 en el apartado 2 de la Ley Federal del Trabajador. En el número 6 nos habla que en los casos de terminación de los contratos por agotamiento de la materia objeto de industria extractiva, en el cual el artículo 334 del apartado 3 de la Ley Federal nos explica acerca del agotamiento de los recursos que tenga la empresa. Bueno, en el número 7 son los casos de terminación de los contratos de trabajo por concursos o quiebra legalmente declarada si la autoridad competente a los acreedores resuelve el cierre definitivo de la empresa o de la reducción definitiva de sus trabajos. En el artículo 343 del apartado 5 de la Ley Federal, acerca de los contratos que tienen cada uno de los trabajadores, en el cual, si están por cierto tiempo limitado, ya sea en la terminación de sus días de su contrato, o en este caso que sería el quiebre de la empresa. En el número 8, que nos habla en el caso de la muerte del trabajador, que nos explica en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso de que el trabajador llegue a fallecer, se le regresará lo que sigue siendo la prima de antigüedad. La escalafón y el ascenso de los trabajadores. Bueno, pues el escalafón y el ascenso de los trabajadores, que está estipulado en el artículo 160 de la Ley Federal del Trabajador, se dispone que cuando se trata de vacantes menores de 30 días, se tratará de los dispuestos en el párrafo primero del artículo anterior. Esto se deberá cubrir por el trabajador más antiguo, categoría innumeraria inferior de la respectiva profesión u oficio. Se trata de un ascenso automático para que el trabajador más antiguo tenga esas habilidades, que el puesto que está libre
pueda ocuparlo dicho trabajador con más antigüedad y pueda subir de puesto en dicha empresa. Bueno, pues en el caso de las vacantes definitivas previsionales por más de 30 días o puestos de nueva creación, la ley ordena aplicar igualmente el escalafón ciego. Esto es conceder la vacante al más antiguo de la especialidad si no se ha cumplido por la empresa con la obligación de capacitar previstas en el artículo 132. Por el contrario, la solución se suaviza y se pone en juego también la capacidad si se ha existido alguna forma de capacitación. El procedimiento será el siguiente. Bueno, pues ahorita veremos cuál es el procedimiento que debe seguir estos escalafones. Será llamado en primer término el trabajador más antiguo de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurre la vacante. Le corresponderá el ascenso si demuestra ser apto para dicho trabajo. En el número 2, en igualdad de condiciones, se preferirá el trabajador que tenga a su cargo una familia y de subsistir la igualdad al que previo examen acredite mayor aptitud. Bueno, el tercer paso sería que se debe tratar puestos de nueva creación para los cuales por su naturaleza o especialidad no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo. El patrón podrá cubrirlos libremente. En el paso número 4 sería la manera de acreditar la aptitud y la forma de otorgarse los ascensos en los cuales se convendrán en los contratos colectivos del trabajo de conformidad a las reglas sobre capacitación y adiestramiento prevista en la ley. Bueno, la ley nos indica que no se puede elegir al más capaz de los candidatos, solamente permitir que se deseche al más antiguo, que sea capaz de que pueda haber diferencias en el grado de capacidad, por lo cual autorizar colocar el más capaz por encima de quien sea también apto, aunque a menor grado, en una fase intencionada y graciosa. Manuel Marván llamó a ese sistema de escalón tuerto. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero verlos próximamente. Pues hasta luego.